No todos los jefes de la mafia llevan pistola. Algunos manejan millones desde una libreta. Esta es la historia del hombre que convirtió el crimen en contabilidad. Meyer Lansky, el banquero de la mafia. En 1902, en una aldea polaca del entonces Imperio Ruso, nació Meyer Suchowlański. Sus primeros recuerdos son del frío de Bielorrusia y del miedo a los pogromos. Pero la verdadera aventura comenzó cuando, siendo apenas un niño, subió con su madre y su hermano a un barco con destino a América. Al llegar a Nueva York, el apellido se achicó, los sueños crecieron, y la realidad se impuso. El Lower East Side era un mundo de pobreza, ruinas y supervivencia a toda costa. Mientras otros muchachos gastaban la infancia esquivando peleas o inventándose honores a palos, Lansky observaba, aprendía. Desde muy joven, mostró una habilidad prodigiosa con los números. Mientras los dados rodaban, él memorizaba patrones, calculaba probabilidades y encontraba el modo de no dejar nada al azar, salvo a los incautos. En esos callejones cargados de mugre y humo conoció a Charles Lucky Luciano, un italiano tan astuto como él, y a Benjamin Bugsy Siegel, un huracán de violencia y encanto. Tres muchachos de orígenes distintos, que entendieron que las peleas por territorio eran poco rentables si se podía mover dinero en las sombras. Juntos formaron una pandilla que sobrevivía en las esquinas. Pero Lansky tenía algo que los demás no: visión. Mientras Luciano negociaba y Siegel intimidaba, Lansky inventaba trucos para multiplicar los ingresos. Se encargó de las apuestas ilegales, desde carreras de caballos hasta juegos clandestinos de dados y cartas. Se especializó en la extorsión, pero más aún en el lavado de dinero. Descubrió que los dólares, lavados con ingenio, podían fluir sin dejar rastro, como si nunca hubieran tocado la mugre de Nueva York. Meyer no solo contaba el dinero, lo hacía multiplicarse. En los años 30, el crimen organizado se profesionalizó. El AMPA ya no era cosa de matones desorganizados, era una empresa. Con Lucky Luciano al mando, nació la comisión, la cúpula mafiosa que regularía negocios, resolvería disputas y repartiría el poder. Lansky, siempre discreto, se convirtió en el tesorero no oficial. Los mafiosos temían más a sus cálculos que a las balas de sus rivales. En cada reunión, Lansky llevaba notas precisas y cuentas claras. Gracias a él, la mafia no solo sobrevivía a la prohibición, sino que prosperaba. Pero no se quedó en Nueva York. Sabía que el verdadero poder estaba en legalizar las ganancias y moverlas fuera del alcance de los jueces y policías corruptos. Por eso, Lansky fue uno de los primeros gánsteres en aprovechar los bancos suizos. Sus negocios cruzaron el Atlántico. Desde cuentas numeradas hasta una red de empresas fantasma, levantó una arquitectura financiera diseñada para ocultar fortunas. En un mundo de balas, Lansky ganaba con lápiz y papel. La siguiente jugada fue magistral. Si la mafia controlaba la ciudad, ¿por qué no conquistar nuevos territorios? En los años 40 y 50, Lansky vio una oportunidad donde pocos se atrevían a mirar: Las Vegas. Allí los desiertos no daban oro, pero sí permisos de juego. Mientras otros pensaban en búnkeres y garitos oscuros, Lansky soñó con casinos modernos, alfombras rojas y salones repletos de celebridades. Su apuesta pagó. Los casinos se convirtieron en el nuevo templo del dinero. Pero Lansky quería más. Buscó un paraíso fiscal perfecto, lejos de las autoridades estadounidenses. Lo encontró en Cuba. Acordó con Fulgencio Batista, el dictador de la isla, una sociedad casi perfecta. El acuerdo era sencillo: hoteles y resorts de lujo, casinos como nunca antes se habían visto en el Caribe, y una protección férrea para el flujo constante de billetes verdes. Mientras algunos veían un país tropical, Lansky veía una máquina de lavar dinero a escala internacional, a salvo del escrutinio. Donde otros veían un país caribeño,
Lansky vio el paraíso fiscal perfecto. Así, el niño inmigrante que alguna vez temió al hambre y al desprecio, se convirtió en el arquitecto financiero de una organización donde una sola cifra podía valer más que el disparo de cualquier pistola. Pero aún quedan más capítulos en la historia de Lansky, el banquero invisible del crimen. En la segunda mitad del siglo XX, pocos lugares ofrecieron un escenario tan deslumbrante y ambiguo como La Habana de los años 40 y 50. Para Meyer Lansky, Cuba no era solo una isla, era la joya de su imperio. En complicidad con Fulgencio Batista, el dictador de turno, Lansky desplegó su red y se apoderó, junto a sus socios mafiosos, del corazón financiero de la ciudad, los casinos. En el malecón, la opulencia mandaba. Las noches se llenaban de cócteles, rumba y luces de neón que brillaban sobre mesas repletas de fichas. Estrellas de Hollywood, aristócratas, empresarios y políticos danzaban hasta el amanecer. Mientras tanto, en las entrañas de los hoteles, lejos del bullicio y la música cubana, Lansky y sus hombres contaban billetes. Hacían circular millones de dólares en un circuito tan invisible como peligroso, lavando dinero, traficando favores y manipulando a las élites. La prensa hablaba de un paraíso tropical. Los rumores, de una ciudad tomada por la mafia. La Habana se había convertido en un laboratorio donde Lansky perfeccionó el matrimonio entre crimen y finanzas. Allí, tráfico de influencias y negocios sucios se camuflaban tras la fachada de glamour internacional. Como solía decirse en los círculos secretos, mientras los turistas bailaban rumba, Lansky contaba millones en los sótanos. Pero el paraíso era una ilusión condenada a romperse. El 1 de enero de 1959, Fidel Castro y sus guerrilleros entraron en la ciudad. La revolución cubana cambió todo de la noche a la mañana. Los casinos, hoteles y negocios de Lansky fueron expropiados en cuestión de días. El gobierno revolucionario cerró el grifo del dinero ilegal y expulsó a los mafiosos con la misma rapidez con la que habían llegado. Lansky pasó de ser el rey Midas de La Habana a un extranjero con las manos vacías. Cientos de millones de dólares que pensaba seguros desaparecieron. Augusta, su casino favorito, convertido ahora en un hospital o en oficinas gubernamentales. Todo por lo que había trabajado en la isla desapareció tan rápido como las fichas sobre la mesa verde. Un día era rey. Al siguiente, solo un extranjero con las manos vacías. Lejos del Caribe, la suerte de Lansky siguió siendo volátil. A partir de los años 60, el FBI y otras agencias estadounidenses redoblaron sus esfuerzos en capturarlo. Lo intentaron por evasión fiscal, lavado de dinero y conspiración, pero Lansky, maestro en ocultar evidencias, siempre salía ileso. Fue arrestado en varias ocasiones, incluso huyó a Israel buscando protección bajo la ley del retorno, pero finalmente fue deportado y nunca condenado formalmente. En los interrogatorios, Lansky nunca perdió la calma. Tenía respuestas para todo y cuentas perfectamente borrosas. Aquellos cronistas que siguieron su vida lo resumieron con una frase. Demostró que el crimen puede ser invisible, si sabes esconder el papel. Ya mayor, el banquero de la mafia se asentó en Miami. Vivió discretamente, rodeado de viejos amigos, médicos y un puñado de abogados. Su salud se fue resquebrajando, pero las leyendas solo crecieron. La ley llegaba siempre tarde y sus papeles siempre limpios. Se decía que había ocultado más de 300 millones de dólares en cuentas y cajas fuertes de todo el mundo, aunque nadie jamás lo pudo probar. Cuando Lansky murió en 1983, no enfrentaba ninguna condena penal ni escándalos públicos. Murió como había vivido, en la sombra de la ley. Meyer Lansky murió sin condenas, sin escándalos, y quizás con millones escondidos en alguna parte del mundo. Pero su historia no terminó allí. El legado de Lansky trasciende la anécdota criminal.
Hoy se le reconoce mundialmente como el arquitecto de la ingeniería financiera mafiosa. Fue el primer cerebro capaz de crear sistemas sofisticados para lavar dinero, mover fondos a través de paraísos fiscales y construir imperios económicos clandestinos. Sus métodos, offshore, empresas pantalla, bancos en paraísos lejanos, siguen vigentes en redes criminales contemporáneas. Lansky no era solo el banquero de la mafia, como lo llamaron en Hollywood. Fue, y quizás siga siendo, su cerebro eterno.